tanta gente, bueno, dispuesta a discutirlo y conversar, es siempre una cosa muy buena. Así que eso, muy No, contento gracias. de este seminario. Para mí era muy importante que Y que Marcelo el libro pusiera se venda mucho y se lea más. Gracias. No, decía que para mí era muy importante también que vos estuvieras presente y pusieras el sello de calidad y digamos, de pertenencia también al Kioja. Bueno, así que, no, gracias a los que estén. Entiendo que va a venir un poco más de gente y yo igual voy a ir empezando de a poco. Y hoy tenemos una parte sustantiva del libro en general para los que no vinieron la primera vez. La idea era ir viéndolo en secciones. Y hoy encerramos algunos de los capítulos sustantivos y más controversiales, no por la idea de ser controversial, sino porque son temas que la doctrina viene discutiendo hace 200 años sin acuerdo. Temas vinculados con los derechos y la naturaleza de los derechos, con el control de constitucionalidad y con la interpretación. Y a mí me interesaba hablar de los tres a la luz de lo que había mencionado la vez anterior, que era el ejemplo articulador del libro, que es el ejemplo de este acuerdo, pacto entre inmigrantes, que tiene algo que ver, si acá puedo compartir pantalla, comparto una imagen, pero solamente un segundo para que no se nos vaya toda la imagen. Esta es una imagen del pacto del Mayflower. Cuando yo cuento el ejemplo de inmigrante, que ahora en todo caso vuelvo a... Ahí lo dejo. Ahora vuelvo a él. Yo me inspiraba más en un ejemplo que da el filósofo político Jerry Cohen, hablando de la ida en campamento, que lo hace como reflexión de la posibilidad no utópica de una vida cooperativa. Pero bueno, digamos, también está latiendo detrás del ejemplo un caso que se le asemeja históricamente, ¿no?, que tiene paralelos, que es el pacto del Mayflower de 1640, en donde, interesante para nosotros, digamos, los puritanos llegan a la nueva tierra y hacen algunos acuerdos básicos vinculados con el tema que más les preocupaba y que era el que los había llevado a abandonar Inglaterra, que era el tema de la persecución religiosa, la muerte, digamos, ¿no? Entonces, hay un acuerdo muy básico, ahí lo tenía en otra imagen, pero mejor vernos las caras que poner las imágenes. No, hace un acuerdo muy básico de que van a empezar a guiarse por las pautas que ellos vayan definiendo, en torno a una noción muy fuerte de libertad religiosa, ¿no? Esa es la idea articuladora del pacto del Mayflower. En el ejemplo que yo hago, digamos, hago algunas referencias a este tipo de situaciones, de, por ejemplo, diferencias que pueden tener estos inmigrantes que llegan a la tierra prometida sobre cómo repartirse las tareas, las ganancias que puedan obtener, problemas que pueden tener en términos así de la cuestión religiosa también. Por ejemplo, esto, ¿no? Bueno, podían decir, y descansaremos el séptimo día, digamos, o descansaremos el domingo, cosas así, y bueno, y luego andando se dan cuenta de que, bueno, una de las personas que estaba en el barco y que no se dejó escuchar, era, por ejemplo, de una religión que lo que quería era, o lo que necesitaba era descansar, no sé, pongamos el día sábado, y entonces qué hacer con eso, etcétera, etcétera. Y toda la idea esa del pacto, para mí, es muy útil para pensar el derecho en general, en cuanto a lo que el libro propone como ideal regulativo, digamos, la idea de la conversación entre iguales, ¿no? La idea de que las reglas básicas las hacemos entre todos los afectados, ¿no? Y eso, y después vuelvo sobre este punto también, es compatible con la idea de que, bueno, en el largo plazo vamos a hacer muchos más, y entonces, bueno, vamos a tener que dividir tareas de otro modo, porque no vamos a estar todos juntos, reuniéndonos, no sé, cada futuro
fin de semana para ver cómo están las cosas y para repensarlo. Si aparece algún problema, reunirnos especialmente, no podemos volver a juntarnos todos. Entonces, es compatible con que, digamos, desde la pretensión de hacer un acuerdo entre iguales, resultado de una conversación entre todos, lleguemos a un punto en que si somos tantos, ha tenido tanto éxito el emprendimiento que decidimos dividirnos tareas, ¿no? Pero, digamos, parto de esa situación inicial de pacto, de acuerdo conversado, de acuerdo entre iguales, para tenerlo como background, para pensar estos tres que son los, digamos, la delantera matadora, ¿no? del constitucionalismo, la cuestión de los derechos, la cuestión del control de constitucionalidad y la cuestión de la interpretación. Entonces, digamos, como en otras reuniones, mañana es la última, de las 3, yo lo que hago es, avanzo 15-20 minutos en una presentación de las líneas básicas para los que no leyeron el libro o quieren ver qué es lo que me interesa de estos puntos, y después me detengo y abrimos la conversación. Si alguien no entiende algo en el camino, también me frena. Pero digamos, desde esa idea muy, muy básica de la conversación entre iguales inicial, de estos inmigrantes, ya sea en mi ejemplo o en el Mayflower, que tiene su paralelo, pensaría algunas cosas sobre estos temas centrales. Uno es el tema de los derechos. Interesante lo del Pacto del Mayflower, porque para mí es como una buena ilustración de cómo pensar el nacimiento de los derechos. Por supuesto, digamos, uno puede decir, bueno, no, los derechos han existido siempre, o el derecho a la vida lo tengo desde siempre, etc. Esa es un poco la visión que yo presento y critico como la idea de derechos naturales y derechos como planetas, ¿no? Derechos como cosas que están allá afuera, que son ajenas a nosotros, que descubrimos un día o que reconocemos un día, que alguien nos ayuda a ver. Entonces, cosas que están allá afuera, lejos de nosotros, y que un día descubrimos. Y la idea, en cambio, de la conversación entre iguales, y el ejemplo mismo del Mayflower, digamos, lo que nos dice es una mirada alternativa sobre los derechos que es mucho más afín a la que el libro quiere presentar. No quiero ahí, digamos, noquear a la visión contraria y sacármela encima rápido, simplemente propongo como un modo distinto, alternativo, para mí mucho más interesante, mucho más rico y mucho más fructífero de pensar los derechos, no como algo que está allá afuera, que descubrimos un día, como si fuera este planeta que vemos con un telescopio, sino como en el caso de Mayflower, digamos, miramos, en vez de descubrir afuera lo que nos correspondía, digamos, miramos hacia atrás, miramos la historia, miramos la práctica que tenemos en común, miramos los horrores que nuestra comunidad o los lugares de donde venimos se han cometido, lo que sabemos. Entonces, determinamos, uno, qué cosas nos importan y qué riesgos habituales tenemos. El caso del Pacto de Mayflower es bien interesante en eso. Otra vez, no necesito entrar a la cuestión metafísica, sino esta idea, digamos, en términos de una constitución o un acuerdo como el del Mayflower, puede decir, desde aquí en más, como ya hemos sufrido demasiado, como ya sabemos lo que es la práctica habitual, como conocemos los horrores de nuestra historia común o compartida, o de la experiencia humana que compartimos, en este caso, digamos, venían de distintos lados y todos ellos habían sido perseguidos, habían sufrido esa persecución, todos ellos estaban dispuestos a escaparse a una tierra desconocida porque tal era el costo, la amenaza de permanecer en su tierra, que dicen, bueno, desde ahora en más, el fundamento esencial, que no es el único, pero es central en nuestra vida futura en común, es el cuidado mutuo, el respeto mutuo en términos de las convicciones religiosas, ¿no? Y eso para mí es como un hermoso ejemplo del derecho retomando la experiencia histórica y, digamos, convicciones compartidas acerca de qué es lo importante. Nos importa muchísimo cuidar este interés extendido de convicciones religiosas diferentes y no queremos nunca más que se repita ese horror que hemos conocido en nuestra historia. Entonces, frente a eso decimos libertad religiosa. Eso no es el reconocimiento de lo que estaba allá afuera, sino el mirar hacia atrás y aprender de nuestra historia y del reconocimiento de cuáles son nuestras convicciones básicas.
Bueno, esa para mí es una mirada interesante sobre los derechos, que con cierta controversia, pero que yo veo muy presente, y ya lo hemos comentado con varios de ustedes en otras oportunidades. La primera línea del libro, yo creo, más importante que escribe Carlos Nino sobre ética y derechos humanos, no la primera línea metafórica, sino la primera línea actual, real, es: los derechos humanos son la principal creación de la humanidad, son la principal creación de nuestro tiempo. Esta idea, digamos, muy distinta de una idea que la doctrina de los derechos naturales ha ido asumiendo como el punto de partida de entendimientos muy extendidos sobre el derecho. Yo creo que buena parte de la doctrina sigue abrazando ese tipo de entendimiento, que tiene consecuencias, yo diría, en muchos sentidos muy preocupantes. Desde ahí paso una brevísima reflexión sobre otro tema súper controversial, en un punto más controversial porque institucionalmente ha generado más rispideces. En lo otro, yo creo que se ha ido poniendo entre paréntesis, aunque tiene implicaciones tremendas sacar ese paréntesis, pero se ha ido poniendo entre paréntesis la cuestión del origen de los derechos. La cuestión institucional del control judicial nos aparece, del control de constitucionalidad nos aparece cotidianamente y genera rispideces irresueltas de hace más de 200 años. Y yo, digamos, ahí retomaría otra de las cuestiones que mencionaba cuando mencionaba el ejemplo del Mayflower o el ejemplo del Pacto de los Inmigrantes, que es la división del trabajo. Es completamente entendible, justificable, aún para una comunidad anclada en convicciones democráticas profundas, pero al mismo tiempo básicas, es completamente compatible decir: dividimos las tareas, porque ya somos muchos, y no podemos estar todos tomando las decisiones de todos los días, ni resolviendo los conflictos que se nos va presentando. Digamos, no podemos estar todos los días juntándonos a resolver los conflictos que van apareciendo, que ya son cada vez mayores, más frecuentes, sino que delegamos esto en otra gente. Bueno, es perfectamente compatible, entonces, delegar autoridad política y delegar autoridad para resolver conflictos. Entonces, digamos así, democratismo radical que tiene una propuesta como la que presento es compatible con la división de tareas, pero es muy importante, y en el libro juega un papel muy importante, ver si uno defiende la delegación de tareas o esta división del trabajo bajo la idea de no hay otra, entonces un arreglo de segundo mejor, porque bueno, antes lo veníamos haciendo, nos juntábamos regularmente para resolver los conflictos que iban apareciendo, ya no lo podemos hacer más porque somos demasiado. Entonces, este es un arreglo de segundo mejor, no es la primera opción, pero es perfectamente compatible con lo que queríamos. Entonces, hace mucha diferencia, y en la historia del pensamiento político, en la tradición del pensamiento político, hay mucha diferencia entre quienes ven, digamos, como primera opción o como segundo mejor el sistema representativo, y también el control judicial y la intervención judicial en general. Entonces, si uno lo entiende esto como una segunda opción, bueno, esto quiere decir que si el conflicto escala, si el problema a resolver es más grave, o si la cuestión a discutirse es más sustantiva, bueno, nunca olvidaremos, o tal vez sea hora de retomar, para esta cuestión en particular, pongamos, vamos a discutir sobre el aborto, bueno, volvamos a sentarnos todos juntos porque esto es demasiado importante y nos atraviesa a todos de un modo demasiado crucial. Si se trata del problema de la administración de las cosas, como diría alguno, entonces mantenemos ese tipo de delegación. Entonces, ese punto es importante, no sé qué, a ver, acá aparece una imagen. ¿Todos ven ahí una imagen que yo no he colocado? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos y sí se ve una imagen. Alguien compartió pantalla ahí, ¿eh? Sí, sí, alguien compartió pantalla. Bueno. Sí, Martín, si podés sacar ese compartir. Alberto, tal vez has tocado una tecla, fíjate, pero bueno, digamos, en todo caso, a lo mejor lo podemos minimizar. Bueno.
Vamos a hacer. Sí. Bueno. Ok, ahí estamos. Entonces, digamos, el punto es muy importante. Si, por ejemplo, vamos a pasar a entender el control judicial como una delegación o como una tarea que le corresponde a algunas personas que por sus peculiares cualidades, su peculiar preparación, su peculiar lugar institucional, están preparados para hacer lo que todos los demás no podemos hacer. En su peor versión, que lamentablemente ha tenido un rodaje extraordinariamente importante en la historia del constitucionalismo occidental, la idea de que esto es una tarea que le corresponde a los jueces porque la imparcialidad, el reconocimiento de la imparcialidad es algo para lo cual los jueces, ya sea por sus condiciones técnicas, su situación institucional, están mejor preparados para hacer lo que todos los demás no podemos hacer, es una idea demasiado central, y por eso esta visión quiere desafiar ese tipo de acercamiento demasiado común. Digamos, tampoco quiero tomar esto como espantapájaro, pero digamos, he criticado muchas veces enfoques como el de Ferrajoli o de tanta gente, digamos, tomo un nombre como el de Ferrajoli porque es un nombre especialmente interesante de alguien que uno respeta como jurista y como académico, digamos, y además por sus cualidades personales, porque es un ejemplo de esta idea de hay cuestiones que le corresponden a la política que tienen que ver con lo que él llama la esfera de lo decidible, y cuestiones, curiosamente o no, las más importantes, que por su importancia le corresponden a los jueces y deben estar lo más lejos posibles de, como diría Garzón Valdés, las sucias manos, digamos, de la mayoría, digamos, ¿no? En el artículo este de Garzón Valdés de quita tus sucias manos de Mozart, ¿no? Digamos, esa idea de que no corresponde que las mayorías se hagan cargo de ese tipo de problemas. Entonces, la idea que propicia la conversación entre iguales sobre el control judicial es muy distante de esa, que es una doctrina liberal, interesante, muy importante, con enorme impacto todavía hoy en América Latina y en los tribunales superiores de América Latina. La idea de que, digamos, los jueces están allí y merecen hacer el control de este tipo de cuestiones porque tienen una situación institucional o una preparación o una condición personal que les hace susceptible de no caer en los apresuramientos, digamos, o irracionalidades o apasionamientos que son comunes en la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, está vinculado normalmente con un modo de entender la imparcialidad, un modo de entender la racionalidad, etc. Entonces, bueno, hay infinidad de cuestiones que discutir sobre la cuestión del control judicial, pero para retomar algunos de los ejemplos que yo daba, yo creo que, digamos, uno puede pensar, otra vez, que por división del trabajo puede justificarse que los jueces sean los encargados de determinar si Juan mató a Pedro o si Pepe le pagó a María su alquiler y ver los comprobantes, etc. ¿Cómo es compatible eso con decir, bueno, si el problema que está por ser resuelto es de una entidad pública que nos interesa particularmente, etcétera, que yo diría son problemas, digamos, de primera importancia pública, que son los problemas de relevancia, de verberación, digamos así, constitucional, bueno, estos son problemas que no nos olvidemos que, digamos, somos nosotros los dueños de esa reflexión, somos los que tenemos que hacernos cargo de esa reflexión. Y en ese sentido, esto va de la mano con, y es lo último que voy diciendo, con los modos de pensar e interpretar el derecho. Un poco en el ejemplo, y yo otra vez no quiero trivializar las discusiones sobre interpretación, pero es de algún modo sorprendente que después de 200 años de reflexión constitucional y de reflexión sobre teoría interpretativa en particular, bueno, ya sea que o tenemos todavía una discusión muy embrionaria, muy pobre, que como yo creo que tiende a predominar en América Latina, lamentablemente, donde la cuestión de la interpretación, no sé, yo recuerdo haberla estudiado en media clase de introducción al derecho en el primer año, o alguno podrá ver, digamos, en el mejor de los casos, en un curso de filosofía del derecho, bueno, hay contradicciones, hay vaguedades,
lagunas, digamos, pero tampoco sabemos muy bien cómo se llena y por qué se llena y por qué lo hace el juez. Pero, digamos, de esa pobreza que en general tiende a primar en América Latina, en la discusión anglosajona, yo creo que está hace 200 años muy estancada en ese combate entre originalismo y el living tree, que también, digamos, se ha ultra sofisticado, se ha sofisticado también en ese básico estancamiento. Y lo que yo decía, digamos, en el ejemplo del libro, es que si, no sé, María un día nos dice, pero miren, ustedes están, digamos, descansando el domingo, yo en cambio por mis convicciones religiosas siempre descansábamos el sábado, a mí esto me viene muy mal, me toca muy fuerte en mis convicciones, es un problema grande para mí, digamos, dependiendo del caso de que se trate, a lo mejor si habíamos escrito domingo y acá se descansa el domingo, bueno, no es cuestión de decir, esto ya lo tenemos escrito, o eso es el acuerdo, no, digamos, en el caso de la comunidad pequeña se hace más visible de ningún modo queríamos ofenderte, pero no porque seamos geniales, ni porque seamos solidarios, ni porque seamos buena gente, sino porque, digamos, hicimos un acuerdo y se nos pasó, o no vimos, o no entendimos bien, o no reconocimos el impacto que esto podía tener, y entonces eso puede requerir que nos volvamos a reencontrar y tengamos que repensar alguna de las reglas, o si habíamos escrito algo, digamos, no es cuestión ni de tomar el diccionario para resolver ese problema, de a ver qué es lo que realmente quiere decir la palabra tal, o qué es lo que, o sea, sería absurdo que hiciéramos el raconto de, bueno, yo creo que es absurdo, ¿no? Otra vez, no quiero ridiculizar y creo que tenemos espacio para discutir sobre eso, pero a mí me suena, en principio, absurdo que la discusión pasara a ser, pero ¿te acuerdas que, no sé, Nicola se levantó y dijo tal otra cosa? Pero Pedro había dicho aquel día, pero yo encontré una carta escrita por Juancito o Ana María que dijo tal otra cosa. Y en un punto sería absurdo, porque otra vez se hace más evidente cuando la comunidad es pequeña que, digamos, la idea de las reglas son reglas subordinadas a nosotras, reglas destinadas a hacer nuestra vida en común mejor. Y puede ocurrir que hayamos escrito mal alguna regla, en el sentido de que hoy nos avergüenza, o no, digamos, el resultado de alguna de las reglas, o no advertimos algunos de los problemas que esas reglas generaban, o si se genera una tensión, decimos, bueno, ¿no? ¿Cómo hacemos para repensarla? Por supuesto, asumiendo el desacuerdo, digamos, es que en esa conversación entre iguales la idea es, cuando se trata de un desacuerdo sobre cosas fundamentales, bueno, si tratamos ese desacuerdo y todos dimos nuestro consentimiento, tenemos una razón, que es como piensa en general la filosofía contractualista. Si es que todos hemos firmado eso a partir de nuestras convicciones, tenemos que adherir a eso, pero si reconocemos allí un resultado que a la gran mayoría nos parece que digamos, que era indebido, que no lo pensábamos, que no nos dimos cuenta, bueno, lo que tenemos que hacer es, digamos así, reconfirmar ese acuerdo, repensar ese acuerdo, rehacer ese acuerdo, y, digamos, eso, no olvidar, esa sería un poco la moraleja, no olvidar que las reglas están, digamos, para permitir una mejor vida en común, y que no somos esclavos, digamos, ni del diccionario, ni de la voluntad de nadie, sino que esas reglas fueron creadas en común para mejorar la vida en común o hacer posible la vida en común. Pues, eso es compatible con desacuerdos. Si el desacuerdo se mantiene, a lo mejor tenemos que mantener la cuestión abierta, o a lo mejor tenemos que seguir discutiendo en el futuro, pero otra vez, yo creo que sería deshonrar la tarea que nos propusimos al fijar algunas reglas, que, más que deshonrar, sería ridiculizar que nos pongamos a utilizar la gran mayoría de las técnicas interpretativas que hoy se utilizan, ¿no? Tenía acá al lado un texto de los últimos de los libros de Waldron, ¿no? Hablando sobre, digamos, no es casual que alguien que tiene un compromiso, digamos así, democrático de fondo, llegue a esta misma conclusión sobre las interpretaciones, ¿no? Como se ha ido desarrollando, dice él, unas teorías sobre interpretación extraordinariamente sofisticadas, pero
dice morally destructive esoteric legalism, ¿no? Como moralmente distractivos legalismos esotéricos, ¿no? Esta idea que yo comparto de que como que tanto las reglas como la interpretación de las reglas se nos ha ido de las manos, y hoy, digamos, es lo que Marx llamaba la alienación, ¿no? Entonces, lo que hemos creado para organizar nuestra vida en común termina dominándonos y estamos siendo esclavos de ver qué es, cómo leer mejor, qué hacer, qué análisis de carbono 14 ponerle atrás de las reglas de la Constitución, del Pacto del Mayflower, para ver si sale efectivamente, digamos, tal cosa o tal otra, ¿no? Y otra vez, perdiendo de vista que las reglas, si tienen sentido para permitir nuestra vida. Entonces, bueno, lo que diría es eso, es reivindicar, digamos, como línea de acercamiento, este acercamiento basado en el ideal de la conversación entre iguales, que entiendo que es muy fructífero para pensar temas básicos, tanto en este caso de derechos, control judicial e interpretación. Me voy deteniendo acá, simplemente digo, tanto en el libro como en cosas que he escrito recientemente, he ido avanzando mucho respecto de cómo pensar detalles del control judicial. Otra vez, sin la pretensión de hacer la fórmula mágica del control judicial, ni la interpretación, pero cómo tratar de hacerlo más compatible con la vida democrática y con ideas sensatas de división de trabajo. Entonces, podemos dedicar, y a mí me interesaría dedicar parte de lo que sigue a ver alguno de esos detalles imaginables, pero simplemente lo que digo es, la línea de criterios que recorre el ejemplo, el libro, el ejemplo que articula el libro, digamos así, entiendo que es suficientemente fructífera de arranque para mostrar una diferencia muy fuerte en relación con enfoques muy tradicionales sobre cómo pensar los derechos, cómo pensar el control y cómo pensar la interpretación. ¿Qué cosas específicas defiendo? Yo creo que muchas se derivan más o menos naturalmente, y otras, digamos, podemos conversarlas enseguida, pero digamos, me interesa marcar eso, que ese punto de partida es un intento de volver a vincular los ideales básicos del derecho a criterios democráticos comprensibles y aceptables yo creo que para cualquiera. Pero bueno, digamos, ese es un poco el propósito. Estamos tratando sobre temas recontra controvertidos, temas sobre los cuales venimos divididos en la historia del derecho desde hace 200 años, o sea que, digamos, no pretendo de ningún modo decir, esa discusión está cerrada, o acá está el camino de salida, ya está, vayamos por ahí. Digo simplemente que tenemos bases, como por lo menos para desafiar el orden establecido de ideas en esas materias, y me gustaría que conversemos un poco, porque son criterios controvertidos, digamos, sobre los detalles y esas visiones. Pero bueno, me detengo por acá y podemos ir abriendo una primera línea de discusión y vemos a dónde llegamos. Lo veo al profesor Maurino, me gustaría escucharlo. Te voy a provocar. No, pero si has visto parte de las cosas que digo al respecto, me gustaría ver una, y después le paso la palabra a Lisandro. Me estaba preparando para escuchar, pero bueno, voy a tener que hablar. Está bien, una idea y vamos a ver. Para romper el hielo y vamos a ver. No, excelente. Es una pregunta para ver hasta dónde llegan tu ideal regulativo, Roberto. Que me parece tan fascinante y tan fructífero para imaginar cosas, etcétera, que es como muy estimulante. Mi pregunta puntual es si el ideal de la conversación entre iguales lo diseñás o lo ves como un asunto para ver quiénes somos los agentes de la decisión pública o de las decisiones comunitarias, y cómo procedimentalizamos las tomas de decisiones en distintos momentos, etcétera, o si vos estás dispuesto a dar un paso más, que podríamos llamar sustantivo, en términos de
una idea de igualdad, tipo a la Dworkin, de igualdad de consideración y respeto, etcétera, como estándar sustantivo, como concepto general que compartimos. O si es como, bueno, no quiero llegar a tanto porque eso es otra vez esoterismo, diría Waldron, y tus puntos son más bien de quiénes somos la comunidad, cómo nos comunicamos y cómo procedimentalizamos nuestra forma. Ahí no me quedaba claro en tu texto porque yo puedo irme para cualquier lado guiado por la idea y quería ver vos mismo cómo, hasta dónde la llevás o hasta dónde la quisieras llevar. Por un lado, gracias. Por un lado, yo me veo, digamos, como haciendo un texto que es, en buena medida, reacción frente a cantidad de descontentos y disconformidades que tengo frente a mucho de la mejor de la doctrina que me rodea. Disconformidad sobre cómo se ha venido pensando el control judicial, disconformidad sobre la cuestión de la interpretación, disconformidad sobre cómo se piensa la representación. Acabamos de tener en Argentina elecciones, estamos todos interpretando, a ver, cuando se votó a este candidato, ¿se habrá querido apoyar lo que dice en materia económica, lo que dice en materia de seguridad? Apareció una persona con una herramienta, un arma acá, y otra persona que dijo tal cosa que estaba... Eso, digamos, tiene mucho que ver con lo que Waldron sobre control judicial e interpretación habla como esoterismo, que yo creo que es extensible a la política, ¿no? Que me parece eso como que se nos ha ido de las manos, y que, digamos, otra vez, el ideal regulativo lo que viene a hacer es un intento, un llamado de atención, una respuesta a partir de esa desconformidad y un intento de volver a bajar a la tierra la discusión, vinculándola con ideas, yo creo que por un lado controvertibles, pero no enloquecidas de democracia, que nos vuelvan a encauzar la discusión en todas estas áreas de un modo sensato, asequible, ¿no? Porque eso, yo creo que realmente, digamos, me fascinaba leer a Waldron en esa materia, que es tal vez el autor más citado en el libro, aun cuando yo tengo un montón de disidencias con él, porque es eso, comparto esa perplejidad frente a lo que veo como un derecho que se ha ido de las manos, ¿no? Que es eso, que está hoy a merced de una sofisticación esotérica, o de la nada, pero digamos, tal vez más preocupante es eso, cuando llega a esas sofisticaciones. Y entonces, es decir, no, mira, digamos, hay déficit que tienen que ver con el modo en que hemos perdido esta idea de que son cosas que tenemos que conversar, y no decidir mañana en una elección, sin pensarlo, convocadas de arriba para abajo, ni digamos, asumir que otros están mejor situados porque han estudiado mucho, digamos, interpretación constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado es eso, es una expresión de disconformidad y un intento de romper este esoterismo que ha ido tomando, digamos, cada vez más fuerza, tanto en la política como en el modo de pensar los conflictos, digamos, que resuelven los jueces. No, y hace también la confianza de que en esa idea que quiere estar anclada en un sentido común, asequible a cualquiera, que es sobre los problemas, digamos, en una comunidad, obviamente, digamos, nos tenemos que poner a conversar, y criterios que a lo mejor tuvieron sentido años atrás, que era, bueno, no, decide el patriarca porque es el más viejo, o decide aquel porque, digamos, sabe leer y escribir, o decide aquel porque un día habló con el ministro, qué sé yo, digamos, son ridículos. Entonces, reivindicar el lugar de la conversación entre iguales. Y por eso, entonces, es sustantivo en cuanto que hay un compromiso básico con una idea de igualdad y con una idea particular de democracia, pero un digamos, sustantivo con rienda corta, en el sentido de que resistiendo esos intentos de, otra vez, de convertir en legalismos esotéricos. Y yo creo que, digamos, inclusive, digamos, le comentaba algo la vez pasada, la misma idea de conversación entre iguales es en parte una reacción frente a los modos en que una teoría dentro de la cual yo me he sentido cómodo e hijo
que es la idea de democracia deliberativa, también ha ido desarrollándose, ¿no? Que aún una doctrina que es la que, de algún modo yo mamé de Nino, y que es la que he sentido más cerca, también, digamos, eso como que entiendo que ha ido, se nos ha ido de las manos, ¿no? Y otra vez ha quedado a la merced del experto que nos viene a decir, bueno, a ver si están haciendo democracia deliberativa o no, porque no cumplieron la regla tal o cual. Entonces, es un intento eso para mí, de volver a dotar de sustancia, pero de sentido común, finalmente, al derecho, ¿no? Pero bueno, digamos, con una visión que creo que no escapa a intuiciones comunes. De hecho, lo último que digo, de respuesta a Gustavo, digamos, la primera idea teórica con la que arranca el libro es eso que yo llamaba la vez pasada, que está en el libro, digamos, la disonancia democrática, que es una intuición básica, que es nuestras instituciones se forjaron bajo una idea de democracia muy propia del siglo XVIII, entendiblemente, digamos, y hoy, que era, el supuesto era la gran mayoría de las personas, por una razón u otra, ya sea porque no saben leer y escribir, ya sea porque están excluidas de hecho o de derecho, digamos, el derecho queda en manos de muy pocos. Bueno, y hoy tenemos el mismo traje institucional, pero rodeado de expectativas, demandas, requerimientos, yo diría más bien opuestos. No quiere decir que tengamos razón, pero tenemos una idea extendida, muy compartida, de que somos los dueños de lo que pasa, y entonces hay un problema si hay tipos ahí que se están llevando todo el dinero, o que no nos consultan, o que toman decisiones, y nosotros simplemente tenemos que ser espectadores. Entonces, es esa disonancia, esa perplejidad que se crea, tiene que ver con esto, con que se ha ido extendiendo hoy el sentido común, la idea de que somos los dueños. Entonces hay esa idea de un reconocimiento compartido digamos, de una cierta idea de democracia que es muy distinta de la idea de democracia que alimentó, ¿no?, a esas instituciones en comienzo. Y bueno, es un poco reconocimiento de eso también. Pero después volvemos. Lisandro, yo no sé si ha ido, si no... Aquí estoy, Roberto. Vale, Había sí. bajado la mano para que no te moleste ahí perdóname. el icono. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias Claro. primero por el libro, porque la verdad que ha sido realmente un mar de disparadores que nos trajiste con la publicación. Como todo ideal regulativo, claro, es como que nos deja con los brazos en fuerza y esperando un poco más, ¿no? Y ahí es donde quiero hacerte una pequeña pregunta, porque el ideal del derecho como conversación entre iguales pareciera tener su mayor escollo en el control judicial, ¿no? Y la pregunta es si podrían ayudarnos las tesis de volver a las tesis del constitucionalismo popular, ¿no? Ir en contra de la supremacía judicial y otorgarle a la comunidad la posibilidad de asignarle sentido, digamos, a la Constitución. Si quizás esas tesis nos pueden ayudar incluso en el sistema que tenemos, a abrir un poco el juego, si pueden estar ahí o si no, directamente no nos sirven por la estructura como está. Es eso, muy, muy cortito. Vale, no, a ver, mirá, Lisandro, no, por un lado te diría que sí, pero con una gran aclaración previa. Yo creo que hay como un gran malentendido, y yo espero no haber contribuido a eso, sobre el significado de lo que quiere decir el constitucionalismo popular, ¿no? Digamos, porque uno dice, constitucionalismo popular, bueno, ya está la respuesta, pero en general, digamos, el constitucionalismo popular engloba muy poca gente, y parte del núcleo central dijo explícitamente que, pienso, no sé, en Post y Siegel, por ejemplo, que están dentro del grupo fundador de lo que se llamó así, bueno, ellos como reivindican un papel muy central a los jueces. Lo que dicen, que no es mi visión, pero lo que ellos dicen en todo caso es, no, pero debemos empezar a reconocer y darle lugar al hecho de que, bueno, miremos, no sé, los vínculos entre feminismo y desarrollo del derecho, o el vínculo entre, no sé, las marchas del Martin Luther King y el desarrollo del derecho. Esto es, ellos como herederos, digamos así, de Robert Cover,
digamos, de esa idea de miren cómo los movimientos sociales van haciendo derecho. En ese sentido, hay algo que es efectivamente un intento de mostrar que hay mucho más vínculo, o sea, que esto no forma parte ni del escándalo ni del problema, sino que del modo natural en que se desarrolla el derecho. Ahora, yo creo que en tu pregunta está supuesta una idea de cuál es la visión normativa que defiende el constitucionalismo popular, y eso yo creo que no lo defiende casi nadie, ni siquiera Larry Kramer, que sería un poco el origen, digamos, de esa idea más de... O sea, Larry Kramer en realidad lo que hace es un punto, yo creo, histórico, que es decir, hey, vengo leyendo hace 80 años, o no sé cuántos años tiene, bastante menos, pero dice que vengo leyendo toda la vida que los jueces son de los que desde el momento fundacional, y yo leo la historia y me parece que pasó otra cosa, porque desde un comienzo había un entendimiento muy distinto sobre cuál debía ser la relación entre comunidad y derecho. Entonces, es como, yo diría más que nada un reclamo histórico. Entonces, por eso mi incidencia o mi reacción frente a tu punto, Lisandro, es que asumí, me parecía, una visión sobre lo que dice el constitucionalismo popular, que la verdad que no suele decirlo, pero que creo que en general, como creo que, sobre todo en América Latina, como estamos tan ávidos de un derecho menos elitista, entonces escuchamos el constitucionalismo popular y nos entusiasmamos asumiendo que dice lo que no dice. Bueno, pero aclarado eso, que es, le estamos normalmente atribuyendo al constitucionalismo popular algo que no es, ni siquiera en sus versiones más fuertes. Hay alguna, digamos, que puede coincidir más con esa intuición, pero diría en general no, en los autores centrales. Lo que viene a decir el ideal de la conversación entre iguales al respecto es que las cuestiones sustantivas deben ser resueltas comunitariamente, colectivamente, y en eso también, digamos, yo creo que pretende ser un desafío también a la doctrina predominante, porque me parece, y eso el libro lo dice, y ocupa un lugar importante, lo que a mí me interesa decir desde el libro, que parte de la doctrina que a mí más me entusiasma, incluyendo Waldron, digamos, con el cual me separo en las últimas páginas del libro, es esta idea de que la reivindicación de la política frente a la justicia, la reivindicación de la política democrática frente al control judicial, en Waldron termina o tiene como estación última el Congreso. Y eso lo dice explícitamente, digamos, en este libro, que no lo digo acusatoriamente, sino que es una posición distinta, que es básicamente la posición de Nadia Urbinati, que es en el que se inspira para esto, y es la idea de que es el Congreso en una sociedad dividida, de desacuerdos, qué sé yo, el que tiene que tomar estas decisiones. Yo creo que por el modo en que se han ido desarrollando las instituciones políticas a la luz de aquel traje chico del comienzo, el Congreso no merece ser entendido de ningún modo como traje último, como estación última de la política democrática, ¿no? Digamos, creo que es parte del problema, como es parte del problema la justicia. Entonces, por eso, digamos, en el libro juegan un papel tan importante casos como el de la discusión del aborto, para tomar dos ejemplos latinoamericanos, o tres, la discusión del aborto en Argentina, la discusión sobre las leyes de caducidad, digamos, por ahí estaba Yanela, digamos, en Uruguay, los cabildos constitucionales en Chile, digamos, muestras que aún en América Latina y con el desastre institucional que tenemos, pueden imaginarse, no forman parte de la utopía, modos más horizontales de decisión sobre temas sustantivos. Aborto, constitución, cómo juzgamos, cómo atendemos, cómo resolvemos, cómo pensamos los problemas, digamos, de violaciones masivas de derechos humanos. Esos tres temas tremendos, súper trágicos, súper difíciles, han sido tratados en América Latina con modos problemáticos y demás, pero de un modo, ha habido oportunidades posibilidades de tratarlo de modo horizontal, y eso no forma parte del horror, sino para mí de lo más interesante que dio el derecho latinoamericano. Entonces, es ese tipo de reivindicación. Hay lugar para eso, y eso es decir que, otra vez, resistir tanto la idea ferrarioliana de la esfera de lo indecidible, como aún la idea waldroniana o tashnetiana del Congreso como última estación del debate democrático. Ana, Tomás, Alejandro, Ana. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás en la escuela? Sí. No, tenía algunas inquietudes. Nada. En primer lugar, me entusiasma mucho la idea y la propuesta del diálogo entre iguales.
pero me genera cierta inquietud qué es lo que pasa con el diálogo entre iguales en un contexto internacional, que está bien, sé que estamos pensando, ¿no?, en el plano latinoamericano y pensamos en una propuesta que vaya más allá del elitismo judicial que estamos acostumbrados en Latinoamérica, pero ¿qué pasa cuando estamos en un contexto internacional donde nos encontramos frente al avance de democracias iliberales, como lo que está pasando en Polonia, en Hungría? ¿Qué pasa con los derechos que fueron conseguidos como parte de conquistas sociales? En una situación donde el panorama político parece totalmente negro. O sea, no me quiero parar del lado ferrayoliano de hablar de derechos intocables, ni de derechos naturales, ni del otro lado, pero creo que, no sé, o en mi opinión creo que sería conveniente quizás, no sé, pensar en una práctica de diálogo, teniendo en cuenta un poco también el panorama de lo que está ocurriendo, la tendencia política, ¿no? Porque, bueno, nada, esa era mi inquietud. Sí, no, bárbaro. No, a ver, me parece, es una pregunta súper importante. Hace unos días me hacía una pregunta similar un amigo que también respeto un montón, que es Víctor Ferreres. Pero yo creo, digamos, el punto del ideal regulativo es tener un lugar desde donde criticar y hacia donde ir, digamos, y de ningún modo es, o sea, porque eso sería la negación del ideal regulativo, pretender que, bueno, mañana entonces hacemos, nos ponemos a hablar todos en la calle, o, digamos, tomar cómo están las sociedades y de ahí vamos para adelante. No, eso no tiene nada que ver digamos, con un diálogo entre iguales. Estamos situados en situaciones de fuerte desigualdad, porque tenemos acceso muy distinto a los medios de comunicación, porque un montón de gente no accede al foro público, y mucho de lo que, no sé, que escribí sobre protesta y demás, viene en línea con esa reflexión, que es, hay demasiada gente que no puede acceder al foro público por razones ajenas a su responsabilidad. Entonces decir, bueno, abrimos las puertas, ya, póngase a discutir el que quiera, es una irresponsabilidad total. Bueno, entonces, eso, el ideal regulativo de ningún modo quiere decir es una fotografía de la realidad, no, es un parámetro desde donde criticar la realidad. Y casos como el de Polonia y demás, o sea, no son imputables obviamente al ideal regulativo. El ideal regulativo me da una buena base para decir esto es el horror y por qué es un horror y hacia dónde ir. Porque uno podría decir, bueno, entonces ahí está decidiendo todo, no sé, Orbán o Erdogan. Bueno, hagámoslo con un plebiscito. No, de ningún modo, porque en unas condiciones en donde un tipo controla digamos, los diarios, o no hay voces opositoras que se pueden ser accesibles a todos, bueno, digamos, no, o a lo mejor lo que hay que hacer es pelear contra eso, o asumir que, reconocer que digamos, los modos de la organización de la comunicación tienen que cambiar algo, digamos, reconocer que parte del problema está ahí. O sea, no es imputable al ideal de la conversación entre iguales que haya estos casos de horror. Esos casos de horror los enfrentaremos como podamos. No, qué sé yo, sí. No, perdón, no era mi intención decir que era imputable No, ya sé, pero ¿cómo pensar? Porque uno podría decir también, bueno, a ver, en todo caso, digamos, pongo esta nota al pie y lo dejo para más adelante, porque hay una cosa que es súper importante que tiene que ver con cómo pensar el derecho. Yo creo que una manera de pensar el derecho que es tributaria de lo que yo quiero decir en el libro y que tiene que ver con un movimiento que muchos estamos haciendo es, como Anne Waldron, digamos, es pensar el derecho más contextualizadamente, ¿no? Entonces uno podría decir, digamos, para mí hay un episodio muy bonito que es como, digamos, el de la visita de Waldron a Colombia, ¿no? Porque era como digamos, el que había sido consagrado como el símbolo de la crítica al control judicial, yendo a hablar a la Corte Constitucional colombiana, que era como símbolo de lo que los ferrayolianos, o en general los defensores del control judicial, toman como un ideal realizado en la práctica, ¿no? De una corte que está haciendo lo que uno querría, o que muchos querrían que se haga. Y
Entonces, por supuesto que uno puede decir, digamos, qué sé yo, estamos no sé, en cierto momento de la historia de Colombia, y la persona que entra en política desde la izquierda es muerta. Los luchadores de derechos humanos, digamos, tienen que ocultarse porque los persiguen. El Parlamento está tomado por, bueno, por supuesto que en condiciones de catástrofe institucional, si aparece cualquier institución, digamos, que a partir de reglas más o menos visibles para los demás, trata de establecer, bueno, por supuesto uno dice, bueno, en ese tipo de condiciones catastróficas, uno celebra que aparezca esta decisión, pero el libro también diría, digamos, hay modos de la intervención judicial, ya sea por los remedios que use o los procedimientos que toma, que son consistentes con una función judicial al servicio del diálogo colectivo. Mi problema es que yo creo que no, digamos, no auspiciaría eso en abstracto porque no veo que haya las condiciones que permitan que este tipo de arreglos se conviertan en estables mañana, o que duren hasta mañana. O sea, porque entiendo que las condiciones son tales que los jueces pueden hacer esto mañana y pasado mañana hacer exactamente lo contrario. Y eso es un problema. Pero dicho eso, si un juez decide, digamos, devolviendo la pelota a la discusión pública o, digamos, empujando para que, digamos, se respeten las reglas de juego o tratando de que alguna voz que no se escuchaba sea escuchada, bueno, uno lo aplaude, muy en particular si estamos en el contexto de la debacle total, ¿no? Entonces, digo, uno puede decir, y no me parece la violación de ningún principio, digamos, uno puede decir, hay ejercicios coyunturales, digamos, de la respuesta judicial que uno puede mostrar como compatibles, como consistentes con una preocupación democrática por el diálogo, y uno puede además decir, en condiciones de debate institucional, bueno, por supuesto no puede simplemente decir, no, digamos, no pienso sobre esas situaciones que son las que predominan en América Latina. Pero digo, el ideal debe estar ahí para guiarnos y determinar, digamos, hasta qué punto nos acercamos y si nos alejamos, por qué es que criticamos ese alejamiento. No simplemente porque lo haga Erdogan, sino porque se están haciendo cierto tipo de cosas, ¿no? Eso diría. Pero en todo caso, digamos, rescato también lo que decís en este llamado de atención a pensar contextualizadamente. Lo que yo creo, y es la última nota al pie que digo de lo tuyo, que es, para retomar el ejemplo de Colombia, muchos colegas, amigos colombianos, a partir, digamos, de que el funcionamiento de la Corte algunos años les interesó, caen en el error en el que cayeron, yo creo que parte de los doctrinarios norteamericanos, Owen Fitz incluido, digamos, de la gente que más admiro en el derecho norteamericano, decir, la Corte Warren es posible, entonces todo el poder a la Corte. Bueno, no, digamos, en ese sentido yo creo que es como romper el contrato teórico, ¿no? Digamos, hay cortes que nos entusiasman en el funcionamiento, pero bueno, ¿por qué vamos a pensar que eso se va a convertir en la regla? ¿Por qué eso no va a ser justamente colonizado, dado el tipo de debacles que estamos reconociendo? Pero bueno. Tomás, creo. Después está, creo que Sheila, Alejandro, Manuel. Hacemos cortitos para que entre la mayor cantidad de gente. Sí, bueno, primero muchas gracias, Roberto. La verdad que el libro está interesantísimo y comparto muchísimo tu posición. Ahora voy a ser medio de abogado del diablo como para tener algo para discutir, pero mi pregunta se relaciona un poco con lo que le decías a Gustavo acerca del nivel sustantivo también que tiene el ideal de la conversación entre iguales. Y vos en algún sentido lo planteás como una alternativa a esta idea de derechos como planetas, ¿no? Yo por ahí la duda que tengo es si en realidad el ideal de la conversación entre iguales no está a su vez influenciado o apoyado en alguna idea de derechos como planetas. En este caso los planetas serían cierta concepción de la igualdad, de la autorregulación, y digamos, el corolario de plantearlo de este modo es que esas razones, digamos, sustantivas,
podrían competir tranquilamente con otras razones. Entonces, en algún caso tenemos que decidir algo difícil. Puede ser que la comunidad se junte, discuta y decida X. Y X está apoyado también por tales razones morales, pero esas razones morales quizás pueden ser derrotadas por otras razones morales que no tienen por ahí que ver con el hecho de que nos sentamos a discutir. Entonces, digamos, ¿hasta qué punto la misma dinámica de la discusión moral no nos lleva hacia cierta concepción de los derechos como planetas? Esa sería un poco la... No, primero una cosa sobre igualdad, digamos, o sea, a mí, al menos en las indagaciones que he tratado de hacer, lo he tratado de anclar lo que digo siempre en la práctica, en particular en la práctica latinoamericana, y en este caso, digamos, también hay una vía de respuesta en un punto sencilla, al menos a un punto central, que es sobre la igualdad, digamos. Yo creo que la idea de que cada persona es igual a otra en su dignidad moral, aún si uno es blanco, uno es negro, uno es mujer, uno es varón, uno estudió en Harvard y otro no estudió, está dado en el hecho fundante de la modernidad, que es una persona, un voto. Esa idea, que es una idea que recorre todo Occidente, es una idea remil potente, que está muy instalada como intuición súper básica, y yo me puedo parar ahí tranquilamente y decir, mirá, ese es el tipo de punto de partida, como Rawls podría decir, me paro en la idea de, no sé, los niños no deben ser torturados. Bueno, en eso estamos todos de acuerdo, qué sé yo, un inocente, no, eso es una aberración. Bueno, hay un punto de partida, para mí, sencillo, y hay que ver, digamos, yo lo que diría es, mira, eso tiene una potencia enorme y merece que pensemos un poquito más sobre eso, pero es un punto de vista compartido, no es, digamos, que yo propongo, bueno, entendámonos como iguales cuando todos sabemos que somos desiguales. No, mira, todos estamos parados, todo Occidente está parado sobre la idea, digamos, de una persona, un voto. ¿Y eso por qué? Si hay gente que estudió más, si hay gente que estudió menos. Bueno, digamos, mientras ese punto de partida esté compartido, tengo como una buena base a mi favor. No, luego es, lo que vos decís es un poquito, la segunda parte de lo que decís es un poco lo que es propio de la dinámica del desacuerdo. Digamos, yo recién escuchaba a uno de los candidatos más de derecha que fue electo diciendo, bueno, ahora, digamos, si queremos conversar, pero conversemos, justamente decía eso, ¿no? Si vamos a conversar, bueno, pero ya hay cosas que digamos, se tienen que ser asumidas por todos, como por ejemplo, no sé si dijo, no el derecho a portar armas, pero cosas por el estilo, digamos, ¿no? De esta cosa de, bueno, todos los delincuentes, no sé qué, barbaridad, y qué sé yo. Bueno, digamos que es, a partir de la idea compartida por todos, de que todos tenemos una igualdad básica, que nos pone en una situación equiparable, aunque uno sea mujer, varón, estudió mucho, estudió poco, blanco, negro, pero luego disentimos, y lo que para Juan Pérez o para este político es obvio, para mí es obvio lo contrario, y entonces, digamos, lo pondría en esos términos de ¿qué vamos a hacer? Qué mala suerte que estamos en desacuerdo en cosas muy básicas. Bueno, y en vez de que vos, como asumís que esto está, digamos, te parece obvio, ganás vos, no, mirá, yo pienso lo contrario. Entonces, ¿qué hacemos en una sociedad de iguales cuando disentimos? Bueno, qué sé yo, o sea, yo creo que podemos avanzar muchísimo en el desacuerdo, manteniendo el desacuerdo abierto en muchas cosas, y muchas otras cosas, bueno, como ahí otra vez, para el caso uruguayo, y vamos discutiendo, llegamos a un acuerdo, parte de la sociedad que no le gustó el acuerdo se enoja, vuelve a insistir, vuelve a pedir que lo repensemos, bueno, lo volvemos a abrir. No va a pasar así con todos los temas, ¿no? Para los que se asustan, el derecho tiene que tener autoridad, el derecho es orden, o el derecho, digamos, requiere decisión. Bueno, pero puede ser, como pasaba en ese caso de Uruguay, o como pasaba también en el caso de Argentina, digamos, en temas de derechos humanos, que hay cosas que estamos muy en desacuerdo, nos importan muchísimo, y bueno, discutimos un montón de distinto modo, y después llegamos a un acuerdo, y después reabrimos ese acuerdo, y lo volvemos a pensar, ¿y qué va a hacer? Y posiblemente, por ejemplo, con el tema del aborto en Argentina vuelva a pasar así, que dentro de unos años o dentro de un tiempo
se vuelva a abrir la discusión del aborto y se repiense esa ley, y no forma parte del escándalo, forma parte, digamos, de lo que podemos ver como una conversación. Entonces, frente a eso yo diría simplemente no hay otra que reconocer que hay temas que nos importan muchísimo y que tenemos posiciones muy instaladas, muy diferentes. ¿Qué vamos a hacer con eso? Tenemos que seguir adelante. Con muchos de los acuerdos podemos convivir con el desacuerdo abierto, pero muchos otros temas necesitamos decidirlos, y bueno, y puede ser que cambiemos de opinión colectivamente durante unos años, o dentro de unos años. No veo otra que esa, pero bueno. Sheila, Alejandro, Manuel. No sé si era. ¿Quién era? ¿Manuel? ¿Manuel primero? Bueno, dale. Me parece que estaba Alejandro. Alejandro. Alejandro primero. Alejandro, Sheila, Manuel, perdóname. Bueno, gracias igual. Bueno, me quedo pensando en ya ahora me quedo pensando en lo que están hablando Tomás y Roberto, y Mauricio anteriormente, o Gustavo, perdón, Maurino, sí. Lo que intuyo es que, un poco a partir de Atria también, es que la democracia no supone que las personas no asuman convicciones fuertes sobre los asuntos políticos. Lo que asume es que la institucionalidad debe permitir que se sigan discutiendo a pesar de que esas personas mantienen esas convicciones fuertes, digamos. Incluso yo diría que la democracia requiere que las personas asuman posiciones fuertes, porque si no, ¿de qué van a debatir, ¿verdad? Pero bueno, es un poquito reflexionando sobre esto. Puntualmente, me leí toda la sección esta de interpretación constitucional y tribunales. Yo soy muy escéptico de la legitimidad de los tribunales, ¿verdad? Entonces me siento muy inclinado hacia tu posición y hacia tus críticas y demás, pero bueno, ahí igual veo cosas. Y se me ocurre, dado lo que se está discutiendo en este momento, se me ocurre preguntarte esto. En la sección en la que haces tu propuesta, que se llama la interpretación constitucional en una comunidad entre iguales, y esto ya se ha estado diciendo, ¿verdad? Lo que propones es que se regrese a la comunidad para que reflexione cada uno desde su posición sobre los problemas constitucionales sugeridos de alguna forma en el texto. Y se reflexione moralmente, podríamos decir, digamos, o se reflexione sustantivamente. Ahora, cerrás esta posición y en varias partes del texto me parece que decís que esto es una solución al problema de la interpretación jurídica del texto constitucional, y no me gustaría que se entienda como una cuestión de términos, de que si le decimos jurídico no es jurídico. Lo que yo no veo es qué de jurídico hay en esto que estás, o sea, yo estaría de acuerdo, yo diría sí, claro, esto es lo que hacia donde hay que ir, pero que a esto valga la pena llamarle jurídico, no estoy seguro, porque no estoy seguro que quiero llamarle, que tenga algo importante parecido con respecto a lo que tiene que hacerse en materia laboral o en materia de contratos o cosas por el estilo. A ver si nos entendemos, pero sí. No, un ejemplo que alguna vez conversamos, ¿no? Pero digamos, un ejemplo que daba Waldron, que decía que digamos, justamente sobre la interpretación, ¿no? Y entonces, bueno, como está la cláusula de que no hay castigos crueles e inusuales, y entonces, digamos que la discusión, otra vez, ese tema de los legalismos esotéricos, ¿no? Que entonces empieza a levantar temperatura, una discusión insólita sobre, bueno, si es castigo cruel, tal o cual cosa. Yo, entre paréntesis, agrego esa anécdota, digamos, hace muchos años en Estados Unidos, también por radio escuché un debate sobre la pena de muerte. Entonces debatían por la radio dos profesores de Derecho también, a partir de teorías interpretativas. Bueno, y uno entonces decía, no, pero bueno, si uno inyecta la sustancia letal a través de una aguja, ¿no? Bueno, el pinchazo de la aguja podrá ser considerado cruel. Claro, y era como, o sea, yo estallaba no sé si de risa o de tristeza, pero era esa idea o sea, no había un problema en que esta persona se lo matase, pero había una dificultad de que podía ser considerada cruel
la inyección letal, digamos, pero porque el pinchazo le dolía, ¿no? Después, si eso se lo hacía dormido ya no era cruel. Pero bueno, digamos que forma parte de la locura, ¿no? Del legalismo, del esoterismo, digamos, legal, ¿no? De cuestiones constitucionales básicas sobre las cuales estamos en desacuerdo. Lo que decía Waldron, su corolario era, ¿por qué en vez de poner a hacer un análisis de carbono 14 acerca de si cruel e inusual significa esto o lo otro, no sacar la discusión francamente y decimos qué queremos hacer respecto a esta cuestión, ¿no? Entonces él lo pensaba, porque en el Parlamento nos ponemos a debatir a ver qué queremos hacer con esto, en vez de entresacar si realmente la palabra cruel incluye el pinchazo, ¿no? Entonces, que eso lo de un juez pensando a ver, que nos diga, no, mira, tengo un estudio científico sobre qué. Bueno, entonces, creo es jurídico totalmente. ¿Por qué? Porque la Constitución, cualquier Constitución se compromete con afirmaciones básicas de contenido moral, si querés decirle, sobre las cuales disentimos, que tienen contenido abierto, y sobre cómo darle contenido, cómo precisar ese contenido. Bueno, digamos, en muchísimos casos, por ejemplo, típicamente privacidad, disentimos qué quiere decir privacidad. Entonces, la discusión del aborto es una discusión sobre el artículo 19, en parte, y bueno, y es una discusión jurídica, y es una discusión moral, y es una discusión filosófica, ¿no? Pero no veo problema, entiendo que no queremos hacer la cuestión de la palabrita jurídico, pero me parece que es una discusión filosófica, jurídica, moral, etc. No veo ningún problema en eso. No sé si vos querés sobre eso añadir algo. Sí, no quiero, pero bueno, cortito, dale. O sea, vos reconoces que porque es que estas discusiones que son, yo estoy con Waldron y estoy con vos, digamos, en decir que es ridículo hacer esto sobre la Constitución, pero no es ridículo hacerlo sobre el derecho de servidumbres. O sea, esto tiene mucho más sentido o sobre un derecho de impuestos, o sea, sobre una ley particular de impositiva, ¿no? Yo no espero que la práctica jurídica, o sea, yo diría que la práctica jurídica está haciendo algo que es totalmente incorrecto para ella, si sobre el derecho de impuestos se pone a reflexionar y sustantivamente sobre lo que deberían ser pero los... Alejandro, nada de un eso, poco en la línea de lo que decíamos antes. O sea, hay un montón de discusiones en donde la gran mayoría de nosotros podría decir, pero no me rompan la paciencia, digamos, quiero ir a jugar a la pelota con mi hijo, o a mirar televisión, digamos, y no me rompa no me moleste, déjame tranquilo. Pero eso tiene que ver con lo que hablábamos de división del trabajo. O sea, todos entendemos que es totalmente sensato en una sociedad democrática que, bueno, nos interesa la política, nos interesan muchas discusiones, pero también nos interesa vivir tranquilos, que no nos molestan. Entonces, puede ser compatible que un montón de la tarea cotidiana quede en manos de un funcionario político, burocrático, administrativo, judicial, pero, digamos, la Constitución está llena de puntos, digamos, que nos toca y somos todos sensibles a esas pulsiones y, digamos, sobre esas cuestiones, bueno, todos tenemos el derecho de decir, no, momento, acá estamos, no me pase de largo esta discusión porque es demasiado relevante. Está entendiéndose cuando discutimos, no sé, matrimonio igualitario, digamos, qué significa el respeto de la privacidad o el no daño a terceros o la moral pública. Bueno, a ver, pará, no me saques de esa discusión porque me importa mucho, a algunos se le va la vida en eso. Entonces, no, es simplemente reconocer eso, que es compatible, digamos, una defensa del control judicial en términos de división del trabajo, y eso implica mucho con que las discusiones sustantivas de fondo sobre las cuestiones constitucionales en las que estamos en desacuerdo las pensamos colectivamente. Pero bueno, seguimos después. Sheila, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, el libro realmente me da una alegría inmensa, sé que es como que invita a un proyecto de largo aliento y un cambio de paradigma que uno empieza a ver en diferentes dimensiones. En relación a lo que planteaba Ana de la dimensión internacional, hace un mes, en octubre empezó la primera asamblea ciudadana global en el contexto de la COP26, o sea, la cumbre climática, que fue una iniciativa impulsada por algunas organizaciones de innovación política, una organización danesa, etc., y van a
seguir sesionando hasta marzo del año que viene. Gente, digamos, de diferentes países, inclusive no democráticos, que en ciertos casos también tienen protección especial para tener cierto anonimato en su participación. Y digamos, y eso es como ya hicieron una declaración en el marco de la COP climática en relación a la falta de participación ciudadana en esos foros, que me parece de lo más relevante, lo que más alegría me dio de esta COP fue esta iniciativa. Y por otra parte, esta noción, digamos, esta democratización se ve también en un cambio de paradigma, no solo en el derecho, sino al interior de toda la ciencia, en foros que normalmente serían incluso considerados muchísimo más técnicos, ¿no? Digamos, empieza a haber como la noción de democracia técnica, autores como Michel Calón, que se centran en la noción de controversia, sobre todo en temas con impactos ambientales, donde aparecen estos foros híbridos, donde, digamos, y la distinción entre científicos y no científicos empieza a ser cuestionada. Autores como Michel Latour hablan de una simetría y de un continuum en el conocimiento es decir, el científico como parte de esa co-construcción de redes de conocimiento. Y por otra parte, aún autores que adhieren a otra línea, por ejemplo, la última obra de Cass Sunstein junto con Kahneman, aún sí apuntan hacia otro lado, en su obra Noise, ellos también muestran que en los temas que uno pensaría que existe la mayor, o sea, objetividad y que no tendría que haber disidencia, hay una disidencia enorme, y que en general las instituciones solapan eso, porque nunca ponen a distintas personas realmente independientemente a decidir lo mismo. Entonces, eso también, digamos, si uno como lo toma como agua para su molino, es también, digamos, casi, es decir, lo que quiero decir es, aunque algunos quieran mayor homogeneización, la realidad es que hay una disidencia enorme, aún en las cuestiones absolutamente más técnicas. En lo que vos decís, hay disidencia y hay una vocación y demanda de democratización, y eso es súper interesante. No, y también de lo que decís hay otra cosa importante, que es algo que en todo caso terminamos de ver mañana, pero eso que dedicamos más al tema de asambleas y demás. No, y es que del mismo modo en que aparecen alternativas de diálogo, por ejemplo a nivel judicial, y yo a la gran mayoría me resistiría, porque, o sea, eso no es que un juez o un doctrinario le pone el cartel de diálogo y entonces estamos dialogando, y no es que se llama asamblea o se llama asamblea ciudadana y entonces la aplaudimos porque tiene el título de asamblea ciudadana, o sea, porque efectivamente, digamos, sí es un poco lo vamos a ver mañana, pero o sea, ha sido el trabajo de gente como Hélène Landemore y compañía, digamos, que estudió las de Islandia y la de Francia, donde es ella, bueno, le llamamos Asamblea Ciudadana, pero a ver, ¿en qué sentido esto nos interesa lo que defendemos la Asamblea Ciudadana? ¿No? Entonces, diría ella en parte sí, en parte no, pero otra vez, ¿no? Estar súper alerta porque, como efectivamente, yo creo que es un momento, entre comillas, democrático, en el sentido de que hay un sentir democrático compartido, entonces hay un reconocimiento en general de que ideas como diálogo judicial, constitucionalismo dialógico caen muy bien, ¿no? Y la cuestión mañana asamblea también ha caído muy bien, o en muchos ámbitos caen muy bien. Entonces, a partir de eso, los que buscan legitimidad, digamos, enseguida van corriendo a ponerse la máscara y poner el cartel en la puerta, acá estamos haciendo diálogo judicial, esto es constitucionalismo dialógico, y entonces eso sí, es súper importante mantener la posición crítica, porque efectivamente, y yo creo que es un poco de las últimas cosas que ahí dice el libro, que es, o sea, hay estas alternativas interesantes, pero el riesgo de que lo viejo colonice lo nuevo, o que impida o colonice lo nuevo, son altísimos, y lo vemos en muchas de las alternativas interesantes que han ido apareciendo, ¿no? Pero no sé si quieres agregar alguna cosa, Sheila. No, digo que incluso también se comparan, en esta iniciativa se comparan, por ejemplo, lo que fue la Asamblea Ciudadana en Francia, de lo que fue la Asamblea Ciudadana en Gran Bretaña, y que en Gran Bretaña estaba todo casi como prehecho por expertos, y casi que la Asamblea Ciudadana tenía que, bueno, elegir entre las opciones, con mucho menos presupuesto, y prácticamente era como, en cambio, la Asamblea Francesa tuvo, como no sé, 10 veces o 20 veces más presupuesto y con muchísima mayor libertad, y fue mucho más innovadora en ese sentido, o sea, como que también las reglas,
digamos, las reglas o la libertad que se da también predetermina un poco cuáles van a ser los resultados. Y lo último, en relación a lo de Ana, yo no es que haya seguido así detenidamente el caso de Polonia, pero sé que hace varios años que hay masivas protestas ciudadanas sobre distintos temas, sobre mujeres en relación al aborto, en relación, digamos, la cuestión no es, digamos, dejar a un ejecutivo sin ningún control, o sea, no es el checks and balances o sea, sacar digamos, al judicial y dejar al ejecutivo solo, digamos, esa no es la propuesta, obviamente, y eso también tiene el correlato con lo que pasa al interior, digamos, esas protestas ciudadanas también dan cuenta de que algo no está funcionando. No, y una cosa más, y digamos de lo que habías dicho, que en tu caso también vemos mañana, pero yo creo que de lo interesante que hay en este panorama atractivo y preocupante, digamos, sobre las asambleas, es como que se ha ido dando a nivel internacional una práctica en donde uno lo que ve es que las nuevas experiencias aprenden de las viejas, ¿no? Entonces ha habido, por un lado, ese aprendizaje, por otro lado, digamos, también así hay esa avidez de colonizar, pero digamos, por parte de lo establecido, pero uno, no sé, mañana hago un mínimo raconto, pero es bien interesante ver eso de cómo, digamos, se han ido dando en distintos países, en distinto tiempo, en un lapso de 20 años, experiencias asamblearias, y, digamos, ha habido mucho de aprendizaje, de corregir el error, que esto en Islandia salió mal, ¿no? Y ahora mismo en Chile yo lo veo, eso digamos, de prestar mucha atención, pero en Irlanda, ¿qué estuvo pasando? ¿Por qué salió esto mal en Irlanda? Y eso forma parte de, bueno, del optimista dentro de un panorama ambiguo, ¿no? Pero bueno. Último puntín. Que, digamos, a pesar de que hay cosas que pueden parecer ambiguas, hay cosas que son realmente muy obvias, en el sentido de la convención sobre sistemas alimentarios, digamos, fue denunciada por la falta de participación ciudadana, aún por el relator de alimentación de Naciones Unidas, y, digamos, y se organizó aparte una convención. O sea, digo, hay casos que pueden ser ambiguos y hay otros digamos que... No, digo ambiguos en el sentido de que cuando uno mira el panorama, ve que hay mucho interesante nuevo, pero al mismo tiempo, digamos, hay mucho de eso que yo llamo como la colonización, ¿no? Pero sí, digamos, después hay casos claros, obvio. ¿Manuel? Sí, ¿cómo estás, Roberto? Gracias, Manuel. Yo como quiero hacer como una pregunta sobre el tema de derechos, quizás, sobre... Te hago la siguiente pregunta. Estoy pensando... tengo la sensación de, o sea, como llevarlo el planteo un poco más, o sea, el planteo dentro del libro está un poco entre la idea de Bentham y de Ferrajoli, si querés, un poco. O sea, la versión como más utilitarista, yo lo llevaría un poco más al pragmatismo, y la versión, digamos, dentro de todo, de los derechos naturales, si uno quiere, digamos, la versión sofisticada de los derechos naturales. Yo te hago la siguiente pregunta, o sea, yo tengo la sensación, siendo que tiendo a estar en acuerdo con el pragmatista y con el utilitarista, creo que en la naturaleza misma de declarar derechos, digamos, o sea, cuando uno declara un derecho, cuando uno pasa una ley, cuando uno decide algo con respecto al ámbito legal, lo que uno justamente está haciendo es, por un momento, aunque sea, sacarlo de la discusión política. O sea, aunque sea por un momento. Sí. Es como que uno agarra y dice, bueno, esto, incluso en términos, si querés, totalmente contextuales, digamos, o sea, esto horrible que está pasando, que viene pasando en este país, nosotros agarremos, bueno, y nos pongamos, y ya no se debate más un rato, digamos, no se debate más. La pregunta sería, eso incluso pienso en términos asamblearios también, ¿no? O sea, cuando uno con una asamblea lo hace también de alguna manera va a hacer lo mismo, digamos. Dentro del diálogo entre iguales es como, hay un punto en que uno también tiene que pensar que hay cosas, no sé si la seguridad jurídica es un término muy, muy interesante para vos, o en general, pero digamos, quizá puede ser, digamos, quiero decir, creo que hay algo en la previsibilidad de la ley que es importante, o que vale la pena, por lo menos, tenerlo en cuenta. Digamos,
si vos te imaginas algo en el ideal regulativo del diálogo No, entre iguales que tenga que ver con eso. No, está buenísimo, mirá. Primero, digamos, lamento ser tan waltroniano en eso, pero tiene un montón de respuestas a muchas de estas preguntas, digamos. No, él decía, frente a un comentario muy como el tuyo, que a él le importa mucho, pero decía, ojalá, dice, yo también, digamos, quisiera poder tener la tranquilidad de, y esta es la frase de Waldron, digamos, de grabamos el derecho en piedra y nos quedamos tranquilos. Lamentablemente, no solamente que no cerramos el problema, sino que se nos abren un montón más. Eso no quiere decir que no consagremos derechos constitucionales. Él en un momento decía eso, no. Pero, digamos, yo diría, no es una razón para no tener derechos constitucionales, pero no para asumir la creencia de que uno lo grabó en piedra, uno lo metió en la Constitución y se terminó. Cuando vos ponés privacidad, uno diría, bueno, la previsibilidad del derecho. Y no, digamos, pusiste privacidad y el aborto es privado. No, ¿cómo va a ser privado si es público? Entonces, te sale enseguida la diferencia. Entonces, eso, todos, digamos, y la respuesta de Waldron es para mí muy genuina, muy honesta, es eso, ojalá, yo soy de los que quieren, y es más, ¿no? Él dice es interesante porque él, cuando se peleaba así con su amigo Dworkin, él decía, digamos, yo no participo de la idea ventamiana, digamos, yo no creo que los derechos son una ridiculez en zancos. Me encantan los derechos, pero no creo, digamos, que uno lo llama esto derecho y se terminó el problema, sino que reconozco que aparece parte importante del problema, nace de ahí, y eso no quiere decir que esté mal tener un derecho, pero sí, digamos, dejar de lado de una vez la ilusión de que cuando uno lo consagró en la piedra, lo escribió en la piedra, entonces ahora sí, pasamos al mundo de la previsibilidad jurídica, ¿no? Sí, es un tema súper importante y bastante masticado, ¿no? Gustavo. No, puse una pregunta en el chat solo para ver si nos regalarías como alguna... Hay dos Gustavo, pero sí, está bien. Perdón. Primero, no, pero la estaba leyendo, pero al mismo tiempo estaba Gustavo Arballo levantando la mano. No había visto que Don Gu levantó la mano. Estaba leyendo lo tuyo. Yo no había visto la pregunta del chat, así que veamos a ver si... vamos con la pregunta del chat, que la tenían visto todo. A ver, digamos... no, yo creo que es lo que me propongo para el próximo tiempo. O sea, no sé, yo decía, el libro para mí es como punto de llegada, en el sentido de que es eso, es haber atado un montón de hilos que a mí me tenían, digamos, preocupado durante décadas, y bueno, digamos, y los he tratado de poner juntos, y yo creo que, al menos para mí, es para los próximos tiempos, o sea, dentro de una idea general de que, bueno, ya, no sé, uno no tiene 1000 cosas para decir, yo he dicho muchas cosas que tenía ganas de decir, y no creo que me queden 1000 cosas, pero tengo muchas ganas de decir cosas todavía. Pero una que sí que me interesa es como un poquito ir a la letra chica institucional, ¿no? Que es un poco lo que está, digamos, presupuesto en la pregunta puesto en la pregunta de Gustavo, y cómo hacer en la práctica. Digamos, una primera cosa sobre ese terreno de interpretación e instituciones, yo creo que otra vez se ha ido dando un diálogo entre la práctica y la teoría relativamente fructífero, porque hoy sabemos que, por ejemplo, en términos de intervención judicial, hay modos posibles de la intervención judicial, hay procedimientos posibles de la decisión judicial que son interesantes y que son reivindicables en términos de una preocupación por el diálogo democrático, del mismo modo que hay remedios que pueden utilizar para dar sus respuestas los jueces, que también son interesantes en términos... y eso, digamos, entonces yo creo que ahí hay un terreno
relativamente firme en cuanto que lo podemos parar sobre prácticas y decisiones establecidas. Yo creo que, digamos, entonces, hay caminos visibles. Hay una discusión, sin embargo, de fondo, que es la que a mí también me gustaría encarar, que es cómo estabilizar esto, por ejemplo, dando algunas reglas y algunos incentivos, porque hoy sabemos que los jueces pueden adoptar procesos de decisión interesantes o utilizar remedios de respuesta en sus respuestas interesantes, pero no tenemos ninguna garantía de que los vayan a utilizar mañana. Entonces, digamos, me haría esta pregunta que acompaña a la tuya, o que está con la tuya, sobre cómo pensar eso. No, digamos, una respuesta pequeñita y sencilla sería, bueno, qué sé yo, por ejemplo, no sé, hay algunas cosas, o sea, para tomar un ejemplo de algo que en algún momento me pareció súper importante y hoy, digamos, lo miro más escépticamente, pero las audiencias públicas desde el Congreso o desde la justicia, bueno, si no están reguladas en absoluto o si quedan en las manos discrecionales del Congreso o de la justicia, cómo las llevan adelante, y eso va a tender a funcionar reafirmando los peores rasgos de lo que ya teníamos. Entonces, bueno, la regulación de esto de un modo de evitar la discrecionalidad, y bueno, puede ayudar a que esa herramienta no sea simplemente una excusa de los poderes establecidos para seguir haciendo lo que hacían, pero ahora reclamando legitimidad democrática. Pero entonces eso, hay estos cambios, como yo lo llamaba, modestos pero significativos que se pueden hacer, y hay algunas cosas en las cuales uno puede pensar, ¿no? ¿Qué sé yo? Pongamos, aborto, bueno, todo lo que sea el Poder Judicial bloqueando o reemplazando la discusión pública, para mí forma parte del problema, ¿no? Aun cuando sea una decisión sobre el aborto, que es la que a mí me guste. Y lo que sea habilitante o, digamos, de empujar a la forma de la discusión pública que están trabadas por los poderes establecidos, o por las inercias, o por la no discusión, bueno, eso me parece interesante. Pero bueno, iría por ahí, pero digamos, es el tipo de terrenos que tengo como propuesta estudiar en los próximos años. Gustavo, Arbalio, y terminamos No, con... mi pregunta iba muy, muy en línea con la de Gustavo, que no había leído en el chat, pero por otras cosas era, ¿qué le decimos al juez de primera instancia? Vos habías puesto ahí en el libro este ejemplo de, bueno, pacto entre inmigrantes, en nuestra constitución hipotética decimos no se trabaja los domingos. Bien. Con el tiempo, porque todos somos de una religión que no trabaja los domingos, con el tiempo se incorpora más gente y resulta que hay otro que dice, no, yo no quiero trabajar el sábado. Bien, leemos la Constitución, no, efectivamente, la Constitución no es ambigua, dice que el día que vos no podés, que dejamos de trabajar es el domingo. Suponete que a esa persona le judicializa el caso. Nuestra intuición racional sería decir, bueno, como un poco creo que decías en el libro, bueno, si lo charlamos entre todos, podemos incluso reescribir nuestra Constitución. Bien, el problema que tiene el juez de primera instancia es que está frito porque no puede armar una convención constituyente de la nada, no puede hacer mucho truco que sí puede hacer ponerle la corte de hacer audiencias públicas o cosas así. Se encuentra con el caso en una tecnología milenaria para resolver desacuerdos, pero que es una tecnología muy miope, que es bilateral, parte contra parte. Entonces, ahí es donde ese sujeto que nos da la materia prima de un montón de decisiones judiciales, inevitablemente recurre a los telescopios, a construcciones dogmáticas, originalistas, lo que sea, que efectivamente no son la pierna, sino la prótesis, que eventualmente les pueden llevar, como vos decías, a una decisión que yo avalo. Pero a la vez parece estar clausurando, porque no es la pierna, es la prótesis. Ese juez podría decir, sí, la verdad que tiene razón esta persona, que no quiere trabajar los sábados porque yo le estoy aplicando en realidad el mismo criterio.
Y ahí yo diría que tendríamos que pensar, no sé qué te parece, porque estamos medio girando en descubierto. Yo estoy de acuerdo con todo lo que decís en el libro, pero tal vez pensar en una suerte de principios como derechos semillas que no estén vinculados a las reglas más concretas. Entonces, en eso pienso, y a esto te quiero preguntar, si es un artificio válido o inválido, que haciendo interpretación busquemos no la regla en sí, que era no trabajar la domingo, sino la razón que está detrás de la regla, que es lo que también nos permite resolver, usar nuestros artículos de privacidad para ir interpretándolo dinámicamente, no lo que dijo hoy el tipo, o libertad de expresión, que antes podíamos decir es prensa, y hoy, bueno, ya no es solo prensa, implica un montón de cosas. Este tipo de cuestiones, que no son elucubraciones al voleo, sino que son falsables, ¿te parece razonable que se pueda usar desde el ángulo judicial? No, a ver, mira, digamos, diría dos cosas sobre la pregunta, llamémoslo así, la pregunta del juez de primera instancia. Una como criterio general, o sea, porque hay al menos dos puntos para mí muy importantes, sobre los cuales al menos yo quisiera decir algo. Una es la cuestión del invento. Yo creo que digamos, hemos aceptado convivir con un montón de inventos que es, bueno, a ver que dibuje el juez, porque digamos de acá hay que salir de algún modo y necesitamos todo y hacemos todos la vista gorda, ¿no? Y yo tengo esa, digamos, una visión muy crítica sobre eso, entre otras cosas por las consecuencias nefastas que tiene, o por las puertas, digamos, inatractivas que va abriendo todo el tiempo, etc. Entonces, yo me resisto a toda esa idea, digamos, muy instalada de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, digamos, que dibuje de algún modo, a ver cómo le busca la vuelta, ¿no? Entonces, el juez tiene que inventar algo para poder, digamos, dar una solución más garantista o lo que sea. Entonces, por un lado eso, que creo que está muy instalado en la doctrina y la práctica judicial, ¿no? Que es el dibujamos, total, digamos, todos entendemos que hay que hacerlo. Y la otra es que, digamos, y en eso sería en parte un desafío lo que señalabas, en cuanto que simplemente presupone algo que es la vida cotidiana, que es, bueno, todos los jueces hoy se asumen habilitados para decidir sobre todo lo que tiene que ver con la Constitución. Y yo creo que digamos, yo diría, no es que el juez tiene que sentirse habilitado para decidir sobre todo, y hay un montón de conflictos que les damos a ellos para que resuelvan, digamos, conflictos de familia, qué hacer con digamos, el menor, digamos, o esta adopción, si la certificamos o no, o si este robo, digamos, está probado que lo hizo tal persona o tal. Hay 200.000 conflictos que los jueces merecen asumir por razones de división del trabajo sin problema. Ahora, yo creo que los problemas sustantivos planteados por la Constitución y cómo entenderla, no le corresponde al juez de primera instancia, digamos, ser el que dice, bueno, yo te voy a decir y lo voy a tratar de inventar. No, es un problema porque eso tiene que ver con nuestros acuerdos básicos y no sos vos, digamos, el que tiene que estar a cargo de esa respuesta, sino que es una tarea que nos corresponde, digamos, y no está concentrada ni en el juez, ni en el comisario, ni en el legislador tal, ni en el presidente, ¿no? Entonces, eso yo creo que resistiría la asunción compartida que, además de las miles de tareas que les delegamos en tren de división del trabajo, al juez de familia, al juez comercial, al juez laboral, y qué sé yo, y que nadie puede tener ningún problema en que la tengan ellos, digamos, y hay otras cuestiones de envergadura constitucional que no tienen que estar, y no tenemos que asumir, ni tenemos que dejar, ni tenemos que simplemente convivir con la idea de que, bueno, la decide el juez de primera instancia. No, ahí está algo en juego demasiado central para todos y, digamos, merece ser discutido, pensado en otro nivel, ¿no? Eso diría. Pero bueno, digamos, es el tipo de, digamos así, de cuestionamiento realista que el libro, a mí, digamos, me interesa, ¿no? De cómo pensar eso en la práctica concreta, efectiva, mañana, y bueno, digamos,
estoy en tren de pensar al menos un montón de cosas, pero diría como principios generales eso, ¿no? Sí, bueno, estamos un poquito excedidos de tiempo. Mañana tenemos la última sesión para quienes estén. Un millón de gracias. Para mí un súper lujo tenerlos a ustedes como conversadores. Así que infinitas gracias, digamos, por lo que puedan aparecer y preguntar, comentar. Así que, digamos, más honrado imposible. O sea que es el mejor homenaje que puede tener el libro, tenerlos a ustedes. Bueno, gracias. Nos vemos mañana con los que estén.